Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El Altísimo, un Dios que escucha las oraciones, las diferentes maneras en que Dios responde, por Jonathan Edwards. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Oh, tú que escuchas la oración. Salmo 65:2. Este salmo parece haber sido escrito, ya sea como un salmo de alabanza a Dios por alguna notable respuesta a la oración, en la concesión de alguna misericordia pública, o bien en ocasión de alguna fe y confianza especial que David tenía de que su oración sería respondida. Es probable que esta misericordia concedida, o que esperaba ser concedida, fuera alguna gran misericordia pública por la que David había sido muy ferviente e importuno, y había adjuntado un voto a su oración, y que había jurado a Dios que si le concedía su petición, le rendiría alabanza y gloria. Esta parece ser la razón por la que se expresa como lo hace en el primer versículo del Salmo. La alabanza te espera, oh Dios, en Sión, y a ti se cumplirá el voto. Es decir, esa alabanza que he prometido darte en la respuesta a mi oración, te espera para serte dada tan pronto como hayas respondido a mi oración, y el voto que te hice se cumplirá. En el versículo del texto hay una profecía de los tiempos gloriosos del Evangelio, cuando toda carne vendrá al Dios verdadero, como al Dios que escucha la oración, lo cual se menciona aquí como lo que distingue al Dios verdadero de los dioses, a quienes las naciones oraban y buscaban, esos dioses que no pueden oír ni responder a sus oraciones. Se acercaba el tiempo cuando toda carne vendría a ese Dios que escucha la oración. De ahí que deduzcamos esta doctrina, que el carácter del Altísimo es que es un Dios que escucha la oración. Abordaré este punto de la siguiente manera. Número 1. Mostrar que el Altísimo es un Dios que escucha la oración. Segundo, que Él es eminentemente tal Dios. Tercero, que en esto se distingue de todos los dioses falsos. Y por último, dar las razones de la doctrina. Punto número 1. El Altísimo es un Dios que escucha las oraciones. Aunque está infinitamente por encima de todo y no tiene necesidad de criaturas, se complace en tomar nota misericordiosamente de los pobres gusanos del polvo. Se manifiesta y se presenta como el objeto de la oración. Aparece sentado en un propiciatorio para que los hombres puedan acudir a él mediante la oración. Cuando necesitan algo, les permite venir y pedirlo, y suele escuchar sus oraciones. Dios en su palabra ha dado muchas promesas de que escuchará sus oraciones. La Escritura está llena de ejemplos de este tipo, y en sus dispensaciones hacia su iglesia se manifiesta como un Dios que escucha las oraciones. Aquí se puede preguntar qué se entiende por qué Dios escucha la oración. Hay dos cosas implicadas en ello. En primer lugar, acepta las súplicas de quienes le rezan. El hecho de que se dirijan a Él es bien recibido y está muy complacido con ello. Aprueba que le pidan las misericordias que le piden y aprueba su manera de hacerlo. Acepta sus oraciones como una ofrenda para Él. Acepta el honor que le rinden en la oración. En segundo lugar, Dios actúa de acuerdo con su aceptación. A veces manifiesta su aceptación de sus oraciones mediante descubrimientos especiales de su misericordia y suficiencia, que les hace en la oración o inmediatamente después. Mientras están orando, les da dulces visiones de su gloriosa gracia, pureza, suficiencia y soberanía, y les permite, con gran tranquilidad, descansar en Él, dejarse a sí mismos y sus oraciones con Él, someterse a su voluntad y confiar en su gracia y fidelidad. Dios parece haber hecho tal manifestación de sí mismo en la oración a Ana, que calmó y compuso su mente, y le quitó la tristeza. Leemos, Primera de Samuel 1, cuán sincera era, cuán angustiada estaba, y que era una mujer de espíritu triste.
Pero vino y derramó su alma delante de Dios, y habló de la abundancia de su queja y dolor. Luego leemos que ella se fue y comió, y su semblante ya no estaba triste, versículo 18, lo cual parece haber sido debido a algunos descubrimientos refrescantes que Dios había hecho de sí mismo para ella, para permitirle someterse tranquilamente a su voluntad y confiar en su misericordia, por lo que Dios manifestó su aceptación de ella. No es que concluya que las personas pueden argumentar que la cosa particular que piden ciertamente les será concedida, o que pueden predecir particularmente a partir de ello lo que Dios hará en respuesta a sus oraciones, más allá de lo que ha prometido en su palabra. Sin embargo, Dios puede, y sin duda lo hace, testificar así que acepta sus oraciones, y de ahí que puedan descansar confiadamente en su providencia y en su orden y disposición misericordiosos con respecto a lo que piden. Nuevamente, Dios manifiesta su aceptación de sus oraciones, al hacer por ellos algo agradable a sus necesidades y súplicas. Él no solo descubre interna y espiritualmente su misericordia hacia sus almas por medio de su espíritu, sino también externamente, al tratar misericordiosamente con ellas en su providencia, como consecuencia de sus oraciones, y al causar una armonía entre su providencia y sus oraciones. Continúo ahora. Punto número 2. Para demostrar que el Altísimo es eminentemente un Dios que escucha la oración. Esto se manifiesta en varias cosas. Primero, en darnos libre acceso a Él por medio de la oración. Dios en su palabra se manifiesta dispuesto en todo momento a permitirnos este privilegio. Él se sienta en un trono de gracia, y no hay velo que oculte este trono y nos impida entrar en él. El velo está rasgado de arriba a abajo. El camino está abierto en todo momento, y podemos acudir a Dios tan a menudo como queramos. Aunque Dios esté infinitamente por encima de nosotros, podemos acudir con valentía. Hebreos 4:14 al 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuán maravilloso es que a gusanos como nosotros se nos permita acudir confiadamente en todo momento a un Dios tan grande. Así Dios complace a todo tipo de personas, de todas las naciones. Primera de Corintios 1:2 al 3. A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, Señor de ellos y nuestro, gracia a vosotros, etc. Sí, Dios permite que los más viles e indignos vengan por medio de Cristo. A los pecadores más grandes se les permite venir. Y no solo los permite, sino que los anima y con frecuencia los invita. Sí, se manifiesta como deleitándose en que se le busque mediante la oración. Proverbios 15:8. La oración de los rectos es su deleite. Y en Cantares 2:14 tenemos a Cristo diciendo a la esposa: Paloma mía, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz. La voz de los santos en oración es dulce para Cristo, se deleita en oírla. Les permite ser fervientes e importunos, sí, hasta el punto de no aceptar ninguna negación y como si no le dieran descanso, e incluso los anima a hacerlo. Isaías 62:6 al 7. Los que hacéis memoria de Jehová, no calléis ni le deis descanso. Así nos anima Cristo en la parábola de la viuda importuna y el juez injusto, Lucas 18. Así, en la parábola del hombre que fue a casa de su amigo a medianoche, Lucas 11:5. Así, Dios permitió que Jacob luchara con él, sí, que se mantuviera firme en ello. No te dejaré si no me bendices. Se observa con aprobación cuando los hombres son violentos por el reino de los cielos y lo toman por la fuerza. Así, Cristo permitió que el ciego fuera muy insistente e incesante en sus llantos hacia Él,
Lucas 18:38 al 39. Siguió clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Otros que estaban presentes lo reprendieron para que se callara, considerándolo como una audacia demasiado grande y una conducta indecente hacia Cristo, el gritar así detrás de él cuando pasaba. Pero Cristo no lo reprendió, sino que se puso de pie y ordenó que lo trajeran diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y cuando el ciego se lo hubo dicho, Cristo gentilmente le concedió su petición. La libertad de acceso que Dios nos da se manifiesta también en permitirnos acudir a Él por medio de la oración para todo lo que necesitemos, tanto temporal como espiritual, cualquier mal del que necesitemos ser librados o cualquier bien que queramos obtener. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En segundo lugar, Dios es eminentemente de este carácter, lo que se demuestra en que escucha la oración con tanta prontitud. A menudo manifiesta su disposición a escuchar la oración, al dar una respuesta con tanta rapidez, a veces mientras todavía están hablando y a veces antes de que oren, cuando solo tienen el propósito de orar. Dios está tan dispuesto a escuchar la oración que toma nota del primer propósito de la oración y a veces concede misericordia al respecto. Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, ya habré oído. Leemos que cuando Daniel estaba haciendo una súplica humilde y ferviente, Dios envió un ángel para consolarlo y asegurarle una respuesta. Daniel 9:20 al 24. Cuando Dios difiere por el momento para responder la oración de fe, no es por ninguna demora en responder, sino a veces por el bien de su pueblo, para que estén mejor preparados para la misericordia antes de recibirla, o porque otro momento sería el mejor y más adecuado por alguna otra razón. Y aun entonces, cuando Dios parece demorar una respuesta, la respuesta en verdad se apresura, como en Lucas 18:7 al 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aunque sea tolerante con ellos, os digo que pronto les hará justicia. A veces, cuando la bendición parece demorarse, Dios ya está obrando para que se cumpla en el mejor momento y de la mejor manera. Habacuc 2:3. Aunque tardare, espérala. Vendrá, no tardará. En tercer lugar, el Altísimo es eminentemente aquel que escucha la oración, lo cual se demuestra por su liberalidad en respuesta a la oración. Santiago 1:5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Los hombres a menudo muestran su reticencia a la hora de dar, tanto por la escasez de sus dones como por reprender a quienes les piden. Seguramente les recordarán algunas faltas cuando les den algo, pero por el contrario, Dios da liberalmente y no nos reprende por nuestra falta de merecimientos. Él es abundante y rico en sus comunicaciones con quienes lo invocan. Salmo 86:5. Porque eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. A veces, Dios no solo da lo que piden, sino que les da más de lo que piden. Así lo hizo con Salomón. Primera de Reyes 3:12 al 13. He aquí que yo he hecho conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Sí,
Dios dará a su pueblo más de lo que pueda pedir o pensar, como se da a entender en Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En cuarto lugar, el carácter eminente de Dios se manifiesta por la grandeza de las cosas que ha hecho a menudo en respuesta a la oración. Así, cuando Esaú salió contra su hermano Jacob con 400 hombres, sin dudarlo resuelto a acabar con él, Jacob oró y Dios cambió el corazón de Esaú, de modo que se encontró con Jacob de una manera muy amistosa. Génesis 32. Así, en Egipto, a las oraciones de Moisés, Dios trajo esas terribles plagas y a su oración las eliminó de nuevo. Cuando Sansón estaba a punto de morir de sed, oró a Dios, y éste le hizo salir agua de una quijada seca para su sustento. Jueces 15, 18 al 19. Y cuando oró, después de que le faltaron las fuerzas, Dios le fortaleció, de modo que derribó el templo de Dagón sobre los filisteos, de modo que los que mató al morir fueron más que todos los que mató en su vida. Josué oró a Dios y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y Dios escuchó su oración e hizo que el sol y la luna se detuvieran en consecuencia. El profeta Elías era un hombre de pasión semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, como observa el apóstol Santiago. Santiago 5:17 al 18. Así Dios confundió al ejército de Sera, el etíope, de 1,000 millares en respuesta a la oración de Asa. Segunda de Crónicas 14:9. Y Dios envió un ángel y mató en una noche a 185,000 hombres del ejército de Sennacherib, en respuesta a la oración de Ezequías. Segunda de Reyes 19, 14 al 16. En quinto lugar, esta verdad se manifiesta en que Dios es, por así decirlo, vencido por la oración. Cuando Dios está disgustado por el pecado, manifiesta su desagrado, se manifiesta contra nosotros en su providencia y parece oponerse y resistirnos. En tales casos, Dios, hablando a la manera de los hombres, es vencido por la oración humilde y ferviente. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Tiene un gran poder en ella. Un Dios que escucha la oración de tal manera que es el Altísimo, que se manifiesta bondadosamente como vencido por ella. Así, Dios pareció oponerse a Jacob en lo que buscaba de él. Sin embargo, Jacob estaba decidido y venció. Por eso Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, porque dice: Como príncipe tienes poder con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32:28. Un príncipe poderoso en verdad. Oseas 12:4. Sí, tuvo poder sobre el ángel y prevaleció. Lloró y le suplicó. Cuando su ira fue provocada contra Israel y parecía estar listo para consumirlos en su ardiente desagrado, Moisés se paró en la brecha y por su humilde y ferviente oración y súplica evitó el golpe de la venganza divina. Éxodo 32:9 y Números 14:11. Tercer punto. En esto se distingue al Dios altísimo de los dioses falsos. El Dios verdadero es el único que tiene este carácter. No hay otro del que se pueda decir que escucha la oración. Muchas de las cosas que se adoran como dioses son ídolos hechos por sus adoradores, meros troncos y piedras que nada saben. En verdad están hechos con oídos, pero no oyen las oraciones de quienes claman a ellos. Tienen ojos, pero no ven. Salmo 115, 5 al 6. Otros, aunque no son obra de manos de hombres, son cosas sin vida.
Así, muchos adoran al sol, la luna y las estrellas, que aunque son criaturas gloriosas, no son capaces de saber nada de las necesidades y deseos de quienes les oran. Algunos adoran ciertas clases de animales, como los egipcios solían adorar a los toros, que aunque no carecen de vida, carecen de esa razón por la cual serían capaces de conocer las peticiones de sus adoradores. Otros adoran a los demonios en lugar del Dios verdadero. Primera de Corintios 10:20. Pero yo digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Estos, aunque son seres de gran poder, no tienen el conocimiento necesario para capacitarlos plenamente para comprender el estado, las circunstancias, las necesidades y los deseos de quienes les oran. Pero el Dios verdadero conoce perfectamente las circunstancias de todos los que le oran en todo el mundo. Aunque millones le oren a la vez, en diferentes partes del mundo, no es más difícil para Él, que es infinito en conocimiento, tomar nota de todos que de uno solo. Dios es tan perfecto en conocimiento que no necesita que le informemos para conocer nuestras necesidades, porque sabe qué cosas necesitamos antes de que se las pidamos. Los adoradores de dioses falsos solían alzar la voz y clamar en voz alta para que sus dioses no los dejaran de escuchar, como Elías ordenó burlonamente a los adoradores de Baal que hicieran. Primera de Reyes 18:27. Pero el Dios verdadero escucha las peticiones silenciosas de su pueblo. No necesita que clamemos en voz alta. Sí, Él sabe y entiende perfectamente cuando solo oramos en nuestros corazones, como lo hizo Ana. Primera de Samuel 14, 1 al 12. Los ídolos no son más que vanidades y mentiras. En ellos no hay ayuda. En cuanto al poder o al conocimiento, no son nada. Como dice el apóstol, Primera de Corintios 8:4, un ídolo nada es en el mundo. En cuanto a las imágenes, están tan lejos de tener poder para responder a la oración, que no son capaces de actuar. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Por lo tanto, quienes las hacen y les oran son insensatos y tontos, y se hacen, por así decirlo, leños y piedras, como ellos. Salmos 115, 7 al 8 y Jeremías 10:5. Son derechos como la palmera, pero no hablan. Es necesario que los lleven, porque no pueden andar. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer el mal, ni tampoco está en ellos hacer el bien. En cuanto a las huestes del cielo, el sol, la luna y las estrellas, aunque la humanidad recibe beneficio de ellos, sin embargo actúan solo por necesidad de la naturaleza. Por lo tanto, no tienen poder para hacer nada en respuesta a las oraciones. Y los demonios, aunque sean adorados como dioses, no son capaces, si tuvieran disposición, de hacer felices a quienes los adoran. Y no pueden hacer nada en absoluto, a menos que tengan permiso divino y estén sujetos a la disposición de la divina providencia. Cuando los hijos de Israel se apartaron del Dios verdadero para ir a los ídolos, y sin embargo clamaron a Él en su angustia, Él los reprendió por su necedad, ordenándoles que clamaran a los dioses a quienes habían servido, para que los liberaran en el tiempo de su tribulación. Josías 10:14. Así que Dios desafía a esos mismos dioses. Isaías 40:23. Anuncien lo que ha de venir después, para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, hagan bien o hagan mal, para que estemos espantados y lo veamos juntos. He aquí, ustedes son nada, y su obra es vanidad. Abominación es el que los escogió. Esos falsos dioses, en vez de ayudar a quienes les rezan, no pueden ayudarse a sí mismos. Los demonios son miserables espíritus atormentados. Están atados con cadenas de oscuridad por su rebelión contra el Dios verdadero y no pueden liberarse a sí mismos. Tampoco tienen más disposición para ayudar a la humanidad que una manada de lobos o leones hambrientos tendría para proteger y ayudar a un rebaño de corderos.
y aquellos que los adoran y les oran no obtienen su buena voluntad sirviéndoles. Toda la recompensa que Satanás les dará por el servicio que le prestan es devorarlos. Continúo ahora. Punto número 4. Dar las razones de la doctrina. Lo que haría en respuesta a estas dos preguntas. Primero, ¿por qué Dios requiere la oración para conceder misericordias? Y segundo, ¿por qué Dios está tan dispuesto a escuchar las oraciones de los hombres? ¿Por qué Dios requiere la oración para otorgar misericordias? No es para que Dios esté informado de nuestras necesidades o deseos. Él es omnisciente y con respecto a su conocimiento, inmutable. Dios nunca obtiene ningún conocimiento por medio de la información. Él sabe lo que queremos 1000 veces más perfectamente que nosotros mismos, antes de que se lo pidamos. Porque aunque, hablando a la manera de los hombres, a veces se representa a Dios como si fuera movido y persuadido por las oraciones de su pueblo, sin embargo, no debe pensarse que Dios es movido o dispuesto propiamente por nuestras oraciones, porque no es más posible que haya una nueva inclinación o voluntad en Dios que un nuevo conocimiento. La misericordia de Dios no es movida ni atraída por nada en la criatura, pero la fuente de la beneficencia de Dios está solo dentro de Él mismo. Él es movido por sí mismo, y cualquier misericordia que otorga, la razón y el fundamento de la misma, no se debe buscar en la criatura, sino en el propio beneplácito de Dios. Es la voluntad de Dios otorgar misericordia de esta manera, a saber, en respuesta a la oración, cuando de antemano se propone conceder misericordia, sí, cuando la ha prometido, como dice Ezequiel 36, 35 al 37. Yo Jehová he hablado, y lo haré. Así dice Jehová, aún seré solicitado de la casa de Israel para hacerles esto. Dios se ha complacido en constituir la oración como algo que antecede a la concesión de misericordia, y se complace en conceder misericordia como consecuencia de la oración, como si la oración lo hubiera inducido a ello. Cuando el pueblo de Dios se ve impulsado a orar, es el efecto de su intención de mostrar misericordia. Por lo tanto, derrama el espíritu de gracia y súplica. Pueden darse dos razones por las cuales Dios requiere la oración para otorgar misericordia. Una respeta especialmente a Dios y la otra nos respeta a nosotros mismos. En primer lugar, con respecto a Dios, la oración no es más que un reconocimiento sensible de nuestra dependencia de Él para su gloria. Así como Él ha hecho todas las cosas para su propia gloria, así también será glorificado y reconocido por sus criaturas. Y es justo que Él exija esto de quienes serán los sujetos de su misericordia, que nosotros, cuando deseemos recibir alguna misericordia de Él, supliquemos humildemente al Ser Divino. Porque el otorgamiento de esa misericordia no es más que un reconocimiento adecuado de nuestra dependencia del poder y la misericordia de Dios para aquello que necesitamos, y un honor adecuado para el gran autor y fuente de todo bien. En segundo lugar, con respecto a nosotros mismos, Dios requiere que oremos para que nos conceda su misericordia, porque tiende a prepararnos para recibirla. La oración ferviente tiende de muchas maneras a preparar el corazón. Por ella se despierta un sentido de nuestra necesidad y del valor de la misericordia que buscamos, y al mismo tiempo un deseo ferviente de ella, por lo que la mente está más preparada para apreciarla, regocijarse en ella cuando se concede y estar agradecido por ella. La oración, con la confesión adecuada, puede despertar un sentido de nuestra indignidad de la misericordia que buscamos, y el colocarnos en la presencia inmediata de Dios puede hacernos sensibles a su majestad y, en cierto sentido, aptos para recibir su misericordia. Nuestra oración a Dios puede despertar en nosotros un sentido y una consideración adecuados de nuestra dependencia de Dios para la misericordia que pedimos,
y un ejercicio adecuado de fe en la suficiencia de Dios, para que podamos estar preparados para glorificar su nombre cuando se reciba la misericordia. Inco, segundo, ¿por qué Dios está tan dispuesto a escuchar las oraciones de los hombres? A esto respondo, en primer lugar, porque es un Dios de infinita gracia y misericordia. Es verdaderamente algo maravilloso que un Dios tan grande esté tan dispuesto a escuchar nuestras oraciones, aunque seamos tan despreciables e indignos. Que dé libre acceso en todo momento a todos, que nos permita ser importunos sin considerarlo una audacia indecente, y que sea tan rico en misericordia con los que lo invocan. Que los gusanos del polvo tengan tanto poder con Dios por la oración, que Él haga cosas tan grandes en respuesta a sus oraciones, y se muestre, por así decirlo, vencido por ellas. Esto es muy maravilloso si consideramos la distancia entre Dios y nosotros, y cómo lo hemos provocado con nuestros pecados, y cuán indignos somos de la más mínima atención de la gracia. No puede ser por ninguna necesidad que Dios esté en nosotros, porque nuestra bondad no se extiende a Él. Tampoco puede ser por algo en nosotros que incline el corazón de Dios hacia nosotros. No puede ser por ninguna dignidad en nuestras oraciones, que son en sí mismas cosas contaminadas, pero es porque Dios se deleita en la misericordia y la condescendencia. En esto se distingue infinitamente de todos los demás dioses. Él es la gran fuente de todo bien, de quien fluye la bondad como la luz del sol. En segundo lugar, tenemos un mediador glorioso, que ha preparado el camino para que nuestras oraciones sean escuchadas de manera coherente con el honor de la justicia y majestad de Dios. No solo Dios en sí mismo tiene misericordia suficiente para esto, sino que el mediador ha provisto que esta misericordia pueda ejercerse de manera coherente con el honor divino. A través de él podemos acudir a Dios en busca de misericordia. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de él. Este mediador ha hecho tres cosas para preparar el camino para que nuestras oraciones sean escuchadas. Primero, por su sangre hizo expiación por el pecado, para que nuestra culpa no fuera un obstáculo, como un muro de separación entre Dios y nosotros, y para que nuestros pecados no fueran una nube a través de la cual nuestras oraciones no pudieran pasar. Por su expiación abrió el camino al trono de la gracia. Dios habría sido infinitamente misericordioso si no hubiera habido mediador, pero el camino hacia el propiciatorio habría estado bloqueado. Pero Cristo quitó todo lo que se interponía en el camino. El velo que estaba delante del propiciatorio se rasgó de arriba a abajo por la muerte de Cristo. Si no hubiera sido por esto, nuestra culpa habría permanecido como un muro de bronce que impedía nuestro acceso. Pero todo es quitado por su sangre. Hebreos 10:17. Segundo, Cristo por su obediencia ha adquirido este privilegio, a saber, que las oraciones de los que creen en Él sean escuchadas. No solo ha quitado los obstáculos a nuestras oraciones, sino que ha merecido que se las escuche. Sus méritos son el incienso que se ofrece con las oraciones de los santos, que las hace un olor grato a Dios y aceptables a sus ojos. Por eso las oraciones de los santos tienen tanto poder ante Dios. Por eso, ante la oración de un pobre gusano del polvo, Dios detuvo el sol en su curso durante casi un día entero. Por eso, Jacob, como príncipe, tuvo poder ante Dios y prevaleció. Nuestras oraciones no tendrían importancia ni serían de ninguna utilidad ante Dios si no fuera por los méritos de Cristo. Tercero, Cristo hace que las oraciones de su pueblo sean escuchadas por su intercesión a la diestra de Dios en el cielo. Él ha entrado por nosotros en el lugar santísimo con el incienso que ha provisto, y allí hace intercesión continua por todos los que vienen a Dios en su nombre, para que sus oraciones lleguen a Dios el Padre por medio de sus manos. Si se me permite decirlo,
lo cual está representado en Apocalipsis 8:3 al 4. Y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto fue tipificado antiguamente por el sacerdote, ofreciendo incienso en el templo, en el momento en que el pueblo ofrecía sus oraciones a Dios, como Lucas 1:10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Solicitud. Por último, de aquí podemos aprender cuán altamente privilegiados somos al tener al Altísimo revelado ante nosotros, quien es un Dios que escucha la oración. La mayor parte de la humanidad está desprovista de este privilegio. Cualesquiera que sean sus necesidades, cualesquiera que sean sus calamidades o penas, no tienen un Dios que escuche la oración a quien puedan acudir. Si acuden a los dioses a quienes adoran y claman a ellos por más ferviente que sea, será en vano. Adoran o a cosas inertes que no pueden ayudarlos ni saben que necesitan ayuda, o a espíritus malvados y crueles que son sus enemigos y no desean nada más que su miseria, y que, en lugar de ayudarlos, están día a día trabajando por su ruina y vigilándolos como un león hambriento vigila a su presa. ¿En qué nos distinguimos de ellos? En que tenemos al verdadero Dios revelado a nosotros. Un Dios de infinita gracia y misericordia, un Dios lleno de compasión hacia los miserables, que está dispuesto a compadecerse de nosotros en todas nuestras tribulaciones y penas, a escuchar nuestros clamores y a darnos todo el alivio que necesitamos. Un Dios que se deleita en la misericordia y es rico para con todos los que lo invocan. Cuán altamente privilegiados somos en que tenemos la santa palabra de este mismo Dios para indicarnos cómo buscar misericordia. Y cualesquiera sean las dificultades o angustias en que nos encontremos, podemos acudir a Él con confianza y gran estímulo. ¿Qué consuelo puede ser esto para nosotros? ¿Y qué razón tenemos para regocijarnos en nuestros privilegios, para valorarlos tanto y para bendecir a Dios por haber sido tan misericordioso con nosotros, al darnos su palabra y revelarse a nosotros, y que no nos ha dejado clamando por ayuda a troncos, piedras y demonios, como ha dejado a muchos miles de otros? Objeción. He pedido muchas veces a Dios ciertas misericordias y no ha escuchado mis oraciones. A esto respondo. Primero, no hay argumento alguno para decir que Dios no escucha las oraciones si no da a los hombres lo que le piden para satisfacer sus concupiscencias. Muchas veces, cuando los hombres piden bienes temporales, no los desean para ningún fin bueno, sino solo para satisfacer su orgullo o sensualidad. Si piden bienes mundanos principalmente con un espíritu mundano y hacen del mundo un ídolo, no es de extrañar que Dios no escuche sus oraciones. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para satisfacer vuestros deseos. Si le pedís algo de lo que haréis un ídolo y lo erigiréis en oposición a él, o que usaréis como armas de guerra contra él, o como instrumentos para servir a sus enemigos, no es de extrañar que Dios no os escuche. Si Dios oyera tales oraciones, actuaría como su propio enemigo, puesto que las concedería para servir a sus enemigos. 2. No es argumento alguno que Dios no escuche las oraciones, que no escuche las oraciones insinceras e incrédulas. ¿Cómo podemos esperar que tenga algún respeto por aquello que no tiene sinceridad? Dios no mira las palabras, sino el corazón, y es justo que lo haga así. Si los hombres oran solo con palabras y no con el corazón, ¿para qué sirven sus oraciones? ¿Y por qué ese Dios que escudriña el corazón y prueba los riñones debería tener algún respeto por ellos?
A veces los hombres no hacen más que disimular en sus oraciones. Y cuando lo hacen, no es argumento alguno que Dios sea menos un Dios que escucha las oraciones, porque no escucha tales oraciones, porque no es argumento alguno de falta de misericordia. A veces piden con palabras lo que en realidad no desean en su corazón, como que Dios los purifique del pecado, pero al mismo tiempo demuestran con sus acciones que no desean ser purificados del pecado, sino que lo aman y lo eligen y se oponen totalmente a separarse de él. De la misma manera, a menudo simulan y muestran en sus oraciones que dependen de Dios para recibir misericordias y que sienten que Él es suficiente para suplirlas. Cuando nos acercamos a Dios y le oramos por tales y tales cosas, demostramos que somos conscientes de que dependemos de Él para ellas y de que Él es suficiente para dárnoslas. Pero a veces los hombres parecen orar sin darse cuenta de su dependencia de Dios, ni pensar que Él es suficiente para suplirlas, porque todo el tiempo confían en sí mismos y no tienen confianza en Dios. Con palabras se muestran como si fueran mendigos, pero en su corazón se presentan como acreedores y ven a Dios como su deudor. Con palabras parecen pedir cosas como fruto de la gracia gratuita, pero en su corazón consideran que sería duro, injusto y cruel si Dios se las negara. Con palabras parecen humildes y sumisos, pero en su corazón son orgullosos y contenciosos. No hay oración sino en sus palabras. No hace que Dios sea menos un Dios que escucha las oraciones, el que, como Dios que todo lo ve, distinga entre las oraciones verdaderas y las falsas. Las oraciones como las que acabo de mencionar no son dignas de ese nombre a los ojos de aquel que escudriña el corazón y ve las cosas como son. La oración que no es de fe es insincera, porque la oración es una muestra o manifestación de dependencia de Dios y confianza en su suficiencia y misericordia. Por lo tanto, donde falta esta confianza o fe, no hay oración a la vista de Dios. Y aunque a veces Dios se complace en conceder las peticiones de quienes no tienen fe, no se ha obligado a hacerlo. Tampoco es un argumento de que no es un Dios que escucha las oraciones el que no las escuche. Tercero, no es argumento alguno que Dios no es un Dios que escucha las oraciones, sino que ejerce su propia sabiduría en cuanto al tiempo y la manera de responderlas. Algunos del pueblo de Dios a veces están dispuestos a pensar que Dios no escucha sus oraciones, porque no las responde en los momentos en que lo esperan, cuando en realidad Dios las escucha y las responderá en el tiempo y la manera que su propia sabiduría indica. El propósito de la oración no es dirigir a Dios, quien es infinitamente sabio y no necesita ninguna de nuestras instrucciones, quien sabe lo que es mejor para nosotros 10,000 veces mejor que nosotros, y sabe qué momento y qué manera son mejores. Es apropiado que responda a la oración, y como un Dios infinitamente sabio en el ejercicio de su propia sabiduría, y no de la nuestra. Dios nos tratará como un padre al responder a nuestras peticiones. Pero un hijo no debe esperar que la sabiduría del padre se sujete a la suya, ni debe desearlo, sino que debe considerar un privilegio que el padre le provea según su propia sabiduría. En cuanto a las bendiciones temporales particulares por las que oramos, no hay argumentos para decir que Dios no escucha las oraciones, porque no nos las concede. Porque puede ser que Dios vea que las cosas por las que oramos no son las mejores para nosotros. Si es así, no sería misericordia de su parte concediéndonoslas, sino un juicio. Por lo tanto, tales cosas siempre deben pedirse con sumisión a la voluntad divina. Dios puede responder a la oración, aunque no conceda exactamente lo que pedimos. A veces puede responder mejor a los deseos legítimos y al buen fin que tenemos en la oración de otra manera. Si nuestro fin es nuestro propio bien y felicidad, Dios puede tal vez responder mejor a ese fin otorgando algo diferente en lugar de otorgarnos precisamente lo que pedimos.
Y si se alcanza el bien principal que buscamos en nuestra oración es respondida, aunque no con la concesión de lo que buscamos en particular. Y así puede seguir siendo cierto lo que se afirmó antes, que Dios siempre escucha la oración de fe. Dios nunca dejó de escuchar una oración sincera y creyente, y estas promesas son válidas para siempre. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Otro uso de esta doctrina puede ser el de reprochar a quienes descuidan el deber de la oración. Si gozamos de un privilegio tan grande como el de que se nos revele el Dios que escucha nuestras oraciones, ¿cuán grande será nuestra necedad e inexcusabilidad si descuidamos ese privilegio o no hacemos uso de él y nos privamos de la ventaja de no buscar a este Dios por medio de la oración? Con esto se reprende a quienes descuidan el gran deber de la oración secreta, que se requiere más expresamente en la palabra de Dios que cualquier otro tipo de oración. ¿Qué cuenta pueden dar de sí mismos aquellas personas que descuidan un deber tan conocido? Es imposible que alguno de nosotros ignore este mandamiento de Dios. Cuán atrevida es, por tanto, la maldad de quienes viven descuidando este deber. ¿Y qué pueden responder ante su juez cuando les pida cuentas por ello? Aquí diré brevemente algo como una excusa que algunos pueden estar dispuestos a dar por sí mismos. Algunos pueden estar dispuestos a decir, si oro, mi oración no será la oración de fe, porque estoy en una condición natural y no tengo fe. Esto no exime de obedecer un mandato claro de Dios. El mandato es para todos aquellos a quienes llegue. Dios no solo ordena a las personas piadosas que oren, sino también a los demás. En el comienzo del segundo capítulo de Proverbios, Dios ordena a todas las personas que clamen por sabiduría y que alcen sus voces por entendimiento, a fin de obtener el temor y el conocimiento de Dios. Y en Santiago 1:5, el apóstol dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Pedro ordenó a Simón el mago que se arrepintiera y orara a Dios, si quizás le fuera perdonado el pensamiento de su corazón. Hechos 8:22. Por lo tanto, cuando Dios dice, haz esto o aquello, no nos corresponde a nosotros poner excusas, sino que debemos hacer lo que se nos pide. Además, Dios se complace a veces en responder las oraciones de los incrédulos. En verdad, no escucha sus oraciones porque sean buenas o porque sean aceptables, o porque se manifieste en ellas un verdadero respeto hacia Él, porque no lo hay. Tampoco se ha obligado a responder tales oraciones. Sin embargo, a veces, por su misericordia soberana, se complace en tener piedad de los hombres malvados y escuchar sus clamores. Así, escuchó los clamores de los ninivitas, Jonás 3, y la oración de Acab, Primera de Reyes 21:27 al 28. Aunque no hay ninguna consideración hacia Dios en sus oraciones, sin embargo, a Él, por su infinita gracia, le complace tener en cuenta sus deseos de felicidad y conceder sus peticiones. Él puede escuchar, y a veces lo hace, los clamores de los hombres malvados, como escucha a los cuervos hambrientos cuando claman, Salmo 147:9, y como abre su mano generosa y satisface los deseos de todo ser viviente, Salmo 147:16. Además de las oraciones de los pecadores, aunque no contienen bondad, sin embargo sirven como medio de preparación para la misericordia. Finalmente, ya que tenemos un Dios que escucha las oraciones, como hemos oído, empleémonos mucho en el deber de la oración. Oremos con toda oración y súplica. Vivamos vidas de oración, constantes en la oración, velando en ella con toda perseverancia, orando siempre, sin cesar, con fervor y sin desmayar. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana.
Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.